Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todos por su participación. Y en este momento le damos la palabra a las personas que nos están viendo por vía del chat para hacer sus preguntas. Cosa que no quiere salir. Le pediría Ya voy. A los ponentes que abramos las cámaras para que nuestro compañero nos ponga a todos en la pantalla, ¿sí o no? Y hacer una pequeña discusión. Y yo iré leyendo las preguntas que la gente nos vaya haciendo. Inicialmente hay una pregunta para Esteban Ruiz, de Juliana María Bueno, y ella le pregunta: Esteban, ¿a qué te refieres con contener la angustia y a lo terapéutico en el abordaje de la urgencia subjetiva? Bueno, ahí estoy en cámara. Sí. Bueno, lo que yo intento pensar sobre esa cuestión es cuál es el tipo, porque vuelvo tal vez a la idea que Gloria estaba intentando desarrollar hace un momento, donde nosotros podemos pensar cuál es el lugar desde donde alguien se posiciona para escuchar, ¿sí? Por ejemplo, muchos pacientes cuando han venido en este estado de urgencia obtienen efectos terapéuticos que son ultra rápidos, ¿sí? Obviamente pues yo desconfío mucho de eso porque realmente eso nos permite preguntarnos, bueno, ¿hacia qué cuestión de producto de qué se ocasionan estos efectos terapéuticos ultra rápidos? Pero hay gente que dice, por ejemplo, más allá de que desconfiemos o no de eso, que se sirve muy bien de esa situación porque dicen, por ejemplo, mire, lo que pasa es que yo he pasado por varios tipos de terapias y te hablan de una terapia farmacológica, te hablan de una terapia tal vez cognitiva, te hablan de una terapia tal vez de otro orden psicológico, o tal vez te dicen, no, pues yo fui al chamán o fui a que me lean las cartas. Y realmente, ¿qué es lo que yo retomaría para poder responderle a Juliana? Y es que cuando uno, por lo menos cuando uno recibe este tipo de los pacientes afirman sentirse muy aliviados de una manera muy rápida porque dicen, mire, es que como usted me escuchó, ninguna persona me había escuchado anteriormente, ¿sí? Y yo creo que en esa forma de escucha en la que uno se puede posicionar de otra manera, realmente lo que uno encuentra es que en ese punto se puede hacer una contención, ¿sí? ¿En qué sentido se hace la contención? En que la forma de tu escucha implica que el sujeto pueda desplegar un discurso, pero también pueda interrogar sobre cuál es la posición que él tiene en relación con sus síntomas, que es algo que yo desarrollé. Entonces, parcialmente respondería eso porque la contención en ese sentido puede hacerse a partir de esa escucha que tal vez es diferente, que tal vez tiene otras coordenadas muy diferentes a otras ofertas que encontramos dentro de la posibilidad de tratar el sufrimiento humano. Entonces, esa sería la respuesta. Eso. Hay una pregunta para los tres y nos pregunta José Guillermo Reyes Mesa. Buenas tardes, me gustaría preguntarle a los ponentes sobre la concepción que tienen frente a la responsabilidad en las urgencias. Gracias. ¿La responsabilidad de quién? Voy a escribirle aquí a él para que él pueda ahondarnos un poquito su pregunta. Sí. Recordemos que nosotros tenemos un pequeño retardo, entonces, mientras él nos responde. Mientras él nos responde, yo quisiera preguntarle a Gloria si ella podría profundizar un poquito en una frase que retoma, siguiendo lo de Leguil, cuando dice, un analista no escucha, está ahí para hacer hablar.
¿Qué pueden decir los tres de esa frase? ¿Esperamos o Vamos, todavía? vamos respondiendo esta si gustas, y ya José Guillermo ya respondió que es la responsabilidad de los pacientes. Entonces tienen la palabra. A mí me gustaría, Esteban, hacerte una precisión. Me parece que lo que Gloria dijo era que no solamente para escuchar. ¿Ok? No para hacer hablar. O sea, no solamente para escuchar. Escuchan, claro, Sí. pero no es solamente eso, que es muy importante precisamente porque todas las psicoterapias y todas las, pues lo que nuestro discurso contemporáneo busca, tratando de pues apaciguar las urgencias que hay, es lo mandan a hablar. Pues como que solamente hablar, eso ya alivia y cura, no más. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Sí, digamos que de eso se trata. Por supuesto que el analista escucha para hacer algo con eso. Yo lo que quiero es problematizar como lo que yo llamé ahorita un poco como el abuso que uno encuentra, se hace de esa expresión escucha analítica, porque como que muy fácilmente muchos se ponen ahí. Y entonces mi pregunta es si no es necesario ir más allá, si qué hacemos con lo que escuchamos, porque uno encuentra esto que Patricia acaba de decir, que alguien que evoca, que se orienta en el discurso analítico, se pone en un lugar de escucha analítica, pero el acto analítico por ningún lado, o sea, que no es solamente el bla, bla, bla. Lo que va a curar. Eso va a hacer algo al infinito, no va a producir efectos. El hablar en sí tiene un efecto inicial de mejoría, pero a largo plazo no vamos a ir mucho más allá. Yo quiero hablar sobre eso. Me parece importante situarlo del lado de que ofrecerse a una escucha que tal vez puede presentar unas coordenadas diferentes, evidentemente no lleva por sí mismo a una cuestión, pero sí posibilita que aunque un analista pueda operar ahí, ¿sí? Por eso cuando yo hablo de este campo de la palabra, es evidente que el analista no se queda quieto frente a eso, sino que más allá de eso, más allá de permitir el despliegue de un discurso, también puede permitir, como lo dije en la presentación, preguntas que tengan que ver con interrogar a ese sujeto o interrogar a esa persona en relación con qué fue lo que produjo la urgencia, qué fue lo que produjo la crisis y también que podrían ofrecerse efectos de subjetivación en el sentido de decir, bueno, ¿y qué de mí, como Freud habla sobre Dora, qué de mí pudo haber eh, generado algo de esto que me está pasando, que es lo que muchos sujetos al principio no presentan? Entonces, evidentemente, este tipo de escucha, que puede denominarse analítica, permitiría un escuchar de otra forma, pero también saber hacer con eso, ¿cierto? Que efectivamente de esa forma Esteban Ruiz también terminó de dar una vuelta sobre la pregunta que realiza Juan José Guillermo Reyes, que es sobre la responsabilidad del paciente en la urgencia. No sé si de pronto Gloria o Patricia quisieran decir algo de la pregunta de José. Adelanto también otra pregunta de Clara Inés Picón que dice,
desde su experiencia, ¿cómo profundizarían en el ejercicio de la escucha analítica? Tienen la palabra. A ver, lo de la responsabilidad, pues Patricia lo evocó en su presentación, ¿no es cierto? No es inocente y no es completamente responsable, porque ese es un postulado, digamos, del psicoanálisis. Para el psicoanálisis la víctima hay que moverla de ahí, o si no, no hay posibilidad de ningún trabajo, ¿no es cierto? O sea, no se analizan víctimas, ¿sí? Ni inocentes. Si alguien llega en esa posición, pues hay que hacer un trabajo para intentar que se mueva de ahí y surja otra cosa. Y en relación a lo de Clara Picón, hay que formarse, ¿cierto? Hay que formarse, ¿cierto? O sea, hay que analizarse y hay que hacer parte de las comunidades analíticas, del trabajo, de los carteles, para poder ocupar el lugar, ¿cierto? Eh, ese lugar, pues que es el del analista, diría en relación al planteamiento, la pregunta de Clara Picón. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? ¿O seguimos con otras preguntas? Bueno, continuamos. Andrés Sandoval dice, para los ponentes, parece ser que el aumento de síntomas relacionados con la angustia debido al confinamiento no obedecen tanto al no poder salir, sino a la posibilidad del encuentro consigo mismos. ¿Qué pueden comentar ustedes a propósito del encuentro de los sujetos con su propio ser? Y también leo la pregunta de César Augusto Remarchuk, que dice, ¿cuál sería la contribución que como sujetos formados en psicoanálisis tenemos frente a la desbordante crisis de dolor que se avecina? Tienen la palabra. Yo quisiera decir algo en relación a que la primera pregunta, que si la dificultad en este confinamiento es el encuentro consigo mismo y no solamente estar encerrados. No sabemos, pues cada sujeto es diferente, cada persona responde, cada individuo responde de manera diferente. Como yo decía en mi presentación, lo que está pasando en este momento es algo que viene de lo real. O sea, hagan de cuenta, un terremoto y todo se cayó. Sí, se murieron los que se murieron. Es algo que nadie, ni la ciencia, ni los gobiernos, ni las religiones, ni podía evitar, ni pues solamente tiene que hacer con lo que está pasando, inventar y tratar de hacer. Y cómo cada uno responde frente a eso es particular, único, y cada uno tiene armas, como yo decía, en la relación a la vida. Sí, hay unos que tienen más capacidad de enfrentar las crisis y esas contingencias que existen. Bueno, hasta ahí. Yo quisiera también poner un punto sobre eso, y es que nosotros podemos pretender conocernos a nosotros mismos, pero es interesantísimo lo que Lacan formula del yo a partir del seminario, del primer seminario, el seminario 1, y que difiere claramente con lo que Freud termina proponiendo en su primera o segunda tópica. Lacan dice que realmente el yo es un desconocimiento, es un punto de desconocimiento, y que frente a eso nosotros podemos tal vez
eh, querer encontrarnos con nosotros mismos, o tal vez esta situación ha generado que muchas personas, no todos, porque es verdad, no sabemos si las personas si los efectos que se están viviendo son producto del confinamiento o del encuentro consigo mismo, pero en el caso del encuentro consigo mismo es muy importante marcar que qué tipo de encuentro puede existir consigo mismo si el punto de reflexión o el punto de articulación por donde eso pasa es un punto de desconocimiento del yo, propio del yo. Es decir, realmente en las personas que puedan estar en esa situación que de la persona que hace la pregunta, realmente uno puede preguntarse, ¿será que ahí hay una posibilidad de encuentro consigo mismo? Realmente, a partir de esta coordenada del yo, es imposible saberlo. Es decir, no hay un conocimiento ni un encuentro consigo mismo realmente por ese lado. Es decir, sería una vertiente imaginaria la que intentaría responder a eso. No. Yo quiero decir algo en esa misma línea. Más bien es el desencuentro con uno mismo, lo que se hace patente, ¿no? Esteban acaba de denunciar el planteamiento en términos de Freud, del yo como la unidad yoica que nos da consistencia y que los golpes de lo real, yo lo dije ahora en mi presentación, amenazan o de hecho logran destituir al sujeto, o sea, hacerlo desaparecer, ¿no? Moverlo de la cadena significante. Entonces, esta es una opción cuando la persona que está preguntándose sobre el encuentro consigo mismo, quizás podríamos también decir que lo que se encuentra es con lo éxtimo. Nos encontramos, o es posible que para algunos sea el encuentro con lo éxtimo de sí, ¿sí? Con esa otra consistencia que no es del orden de la cadena significante, que es la que nos permite, y el yo, como lo decía Esteban hace un momento, permite mantener una cierta unidad. Y sobre la pregunta de César sobre la contribución de los formados en psicoanálisis ante el desborde de crisis de dolor que se avecina. Eso es también, podríamos decir, uno por uno. El analista no puede. Una cosa es el analista como sujeto y otra cosa, yo traté de decirlo en el texto, eh, sujeto a lo que está pasando como persona, o sea, al confinamiento, a lo que pueda sentir, al efecto que produce lo real inicialmente, porque inicialmente produce un efecto de desubicación en relación a lo simbólico, cuando hay un golpe de lo real. Pero eso es para todos. Y poco a poco se van tejiendo lazos simbólicos como para llenar ese agujero de lo real, pues las maneras que cada uno tenga durante el confinamiento y lo que hace. Otra cosa es la posición como analista, el analista. Pues no sé, ya es diferente en relación a sus pacientes, ¿sí? En este momento. ¿Cómo puede, a mí me parece importante decirlo, recordemos que Lacan, en un momento dado de su teoría, cambió el setting analítico, o sea, cómo funcionaba el tiempo en el momento de la sesión analítica, que era como lo que se hacía. Lo cambió y eso produjo efectos en su comunidad de analistas, pues que lo sacan del grupo de los psicoanalistas, pero eso que él logró, porque es algo
que lo hizo en relación a su experiencia clínica, al trabajo con los pacientes. Ver que el tiempo del reloj de 45 minutos. También Melanie Klein. Acuérdense que Melanie Klein empezó a escuchar los niños, que en esa época un niño era inanalizable. Empezó a poner cuidado lo que era el juego de los niños, ver que había una transferencia. Entonces hubo un cambio, hubo algo que cambió y que yo creo que en este momento los psicoanalistas nos tenemos que preguntar cómo podemos utilizar los medios que tenemos y cómo para cada uno, porque cada caso es distinto también, ¿sí? Cómo con los pacientes que quieren continuar el análisis, puede que haya unos que digan no, yo no me interesa, yo estoy bien, cuando volvamos a salir del confinamiento yo voy al consultorio, pero hay algunos que lo piden. Además, es importante la experiencia de eso nuevo, cómo esa experiencia la podemos pensar los psicoanalistas teóricamente, formalizarla, ¿sí? Porque hay cosas muy importantes que se dan en este momento. Por ejemplo, no todo el mundo está angustiado por el coronavirus ni por el confinamiento, ¿sí? Puede haber cosas que tienen que ver con su propio fantasma de cada uno. O sea, por eso me parece muy importante. Son pacientes, ojo, que han estado en análisis, que llevan un trabajo analítico, que ha habido, yo estoy diciendo, unas entrevistas preliminares, bueno, recibir un paciente nuevo, no sé, y me lo pregunto y yo creo que es para discutir, ¿cierto? Es escucharlo como ver qué quiere, pues, pero de todas maneras es una cosa nueva en la que nos estamos enfrentando y no nos podemos negar a inventar, a crear. Ya, gracias. Yo quiero decir algo en relación a la pregunta de César. A ver, dos cosas. ¿Qué podemos hacer los analistas? Una actividad como esta hace parte de lo que podemos hacer. O sea, en la dimensión de lo que podemos decir, de lo que podemos transmitir sobre los fundamentos de la experiencia analítica, sobre toda la doctrina psicoanalítica, lo que sabemos sobre la urgencia, sobre la angustia, sobre el síntoma. Eso hace parte de lo que podemos hacer en términos del decir, de lo que podemos transmitir. Y otro asunto ya es de lo que podemos hacer como analistas, ¿sí? Que sí pasa por el uno por uno. Yo plantearía como esas dos caras de lo posible de hacer y no desmeritar que esto que estamos haciendo hace parte de lo que podemos hacer los analistas. Y bueno, lo otro sobre un poco en la línea de lo que Patricia estaba presentando, sí, la coyuntura nos va a llevar a tener que pensar adelante qué va a seguir. Un poco hablo de la experiencia clínica mía en la dirección de Patricia. Hay pacientes que no han querido seguir sus análisis, que esperan que el confinamiento termine y se pueda retomar el trabajo. Hay algunos que han solicitado proseguir parte del trabajo por las condiciones, por cómo los ha afectado el golpe de lo real. Y hay otras, digamos que también he tenido la experiencia de algunos que han solicitado, yo no diría que análisis, sino solicitado cita y
que necesitan, que no quieren esperar, dicen no pueden esperar a que el confinamiento termine. Entonces también ahí hay que abrir una puerta pues a recibirlos y ver ahí qué va a pasar, pero eso no quiere decir que ahora en adelante vaya a ser todo de manera virtual, después de que volvamos al confinamiento. Bueno. Esteban. ¿Vas a decir algo, Esteban? Una última cuestión sobre esta pregunta de César Augusto. Me parece interesante porque la pregunta permite un equívoco. Él dice cuál sería la contribución como sujetos formados. Realmente el equívoco podría venir si la formación es como psicoanalistas o si la formación es como sujetos que puedan interesarse en el psicoanálisis. En ese orden de ideas, creo que Patricia y Gloria han respondido del lado de lo singular, del lado de la clínica, de cómo podemos introducir este tema de tal vez empezar a discutir sobre el uso de los aparatos electrónicos, sobre el uso de los gadgets, pero también recuerden que nosotros podemos, que esa pregunta se presta a un equívoco muy interesante y es que podemos también tal vez contribuir desde el lado de personas, tal vez no como analistas, sino como las personas que estén interesadas en el psicoanálisis a nivel teórico. Es decir, como hay gente que puede empezar a producir también investigación, como también puede empezar a introducir cuestiones que tengan que ver con el discurso universitario. Es decir, no solo reducir el tema a una formación solamente del sentido de la formación del psicoanalista, sino también desde el lado de que se puede aprovechar por otras vertientes, ¿sí? Simplemente eso. Bueno, les comento algo. Tenemos 15 minutos aproximadamente y tenemos muchas preguntas. Le agradecemos a los participantes. Hay varias personas que desde hace algunos minutos, como unos 20 minutos atrás, me han escrito que no han podido hacer las preguntas por el chat y me las enviaron por interno. Voy a leer dos de ellas, digámoslo así. La primera es para Patricia. Gracias por su presentación. Usted menciona el asunto de la gratuidad en referencia al llamado de atención de no ceder, de no caer en la buena voluntad. Más allá de esa unidirección de la gratuidad, podría ampliar el tema de la función del pago en la consulta que devendría en análisis y la relación que este pago tiene tiene tan estrecha con el dinero como objeto de intercambio comercial. Gracias. Y la segunda pregunta, que ya lleva mucho tiempo por acá esperando, también es para Patricia también. La intervención de Patricia me permite retomar la pregunta que no he podido enviar por este medio. Encuentro fundamental la indicación de Colette Soler en su diferencia entre pánico y angustia. Hay ahí un punto clínico que requiere un tiempo de reflexión. Pregunta, ¿qué es en nuestro contexto de pandemia lo que el dispositivo analítico puede ofrecer hoy? Listo, tienen la palabra. Patricia. Bueno, en relación al pago, a ver, hay una cosa en Lacan, para él lo que tenía que ver con el dinero y con el tiempo, o sea, las maniobras, las intervenciones que el analista pudiera hacer en relación al tiempo y al dinero, no solamente las sesiones cortas en el tiempo o más largas, sino también en relación al dinero, para él tienen que ver con lo real. ¿Sí? En relación, de todas maneras, el pago, en este momento hay algo que ha cambiado mucho. Muchas veces el pago se hace por transferencia. O sea que eso que era ese goce del billete se está perdiendo, pero pues es el mundo en el que estamos. Pero en relación a que sea gratuito, pues de todas maneras en el psicoanálisis, el análisis tiene que tener un costo.
Y a veces no es solamente costo de dinero, pero eso es caso por caso y bueno, es distinto. Por ejemplo, nosotros teníamos una charla ayer con un colega que trabaja en una institución en Francia y él decía, pues en la Internacional de los Foros a la cual pertenecemos, hay unos consultorios para eh, abiertos al público. A esos analistas que están trabajando ahí no les pagan, ¿sí? Y él hablaba de los efectos que eso producía. Había gente, porque en Francia hay todo eh, pues, un sistema en el que hay lugares en donde se puede consultar y no tienen que pagar. Pero él contaba, por ejemplo, que había personas que en un momento determinado, en el trabajo que hacían, decían, yo quiero pagar. Entonces, en ese consultorio hay pues es posibilidad de dar un dinero como una donación, pero no es para los analistas que están ahí trabajando. Yo creo que eso no se puede generalizar, ¿sí? Me parece. Hasta ahí yo creo que ya respondí. Ok. Bueno, perfecto. Alejandro Riascos pregunta, ¿qué lugar para el psicoanalista justamente ante la imposibilidad del encuentro esperado de los cuerpos en el dispositivo analítico? ¿Desde dónde puede escuchar el psicoanalista ante esa imposibilidad que nos impone la realidad actual? Y otra pregunta, que será de Alejandro, y esta es de Olga González. Dice, Gloria, la cita que nombras inicialmente me llama mucho la atención por su potencia. Gracias. En tanto la angustia, vemos cómo la vehiculiza y trae un mandato implícito. Creo que se aborda menos la vanidad que evoca la frase. ¿Cómo la ves? Yo quisiera decir algo en relación a la pregunta de Alejandro Riascos. Yo insisto en esto de, bueno, él pregunta que desde la escucha, y yo digo con mi insistencia de cómo puede maniobrar por teléfono. Sí, sí es el caso de la pregunta de Alejandro, ¿no? Porque uno puede escuchar, el desafío es igual como en la consulta cuerpo a cuerpo, en estas atención telefónica, en momento, cómo maniobrar, porque uno puede escuchar, ¿sí? Y el asunto, ¿qué es lo que, cuál es la pregunta de hecho? No entendí. Bueno, invitaría a la segunda persona que puede, a Olga, profundizar la pregunta de pronto en un correo hacia Gloria, o puede escribirnos aquí y yo la pongo en contacto por vía de correo. Seguiré con otra pregunta. Dice Jenny Catherine López, contando con la asunción de lo que los momentos actuales van por cuenta de cada subjetividad, puede pensarse que la condición que vivimos y viviremos a partir del virus está en el lugar de lo traumático. Quien quiera responder. Voy a leer otra mientras tanto. ¿Les parece, compañeros? Y Silvia Durán Casas le pregunta a Patricia, si la buena voluntad es imperdonable, ¿cómo afecta un análisis a la voluntad? ¿Se trataría de pasar de una buena voluntad a otra de qué tipo? A ver, no es solamente la buena voluntad, porque de todas maneras es querer ayudar, es buscar el bien del otro,
el analista para nada está en ese lugar. Tampoco la caridad ni la ayuda samaritana. Yo me acuerdo una referencia que hace Lacan, yo no me acuerdo a un santo, que encuentra en la calle un mendigo y coge su abrigo y se lo da y lo cubre con su abrigo. Y dice Lacan, a lo mejor él no quería un abrigo, a lo mejor lo que él quería era que lo mataran, que no sé, que lo violaran, pero pues es una cosa así como en relación a, que me parece muy importante, en realidad, ¿cuál es el deseo? ¿Sí? Eh, el análisis, lo que puedo decir es que un analista es el efecto de un análisis personal, un análisis que dura muchos años. Hay todo un trabajo para poderse poner en esa posición de no ayudar al otro, que le dé pesar, que quiera. Solamente su análisis es lo que lo permite, porque en su mismo análisis ha cambiado su posición, se ha dado cuenta, ¿sí? Que, eh, que el deseo tiene que ver con otra cosa, que no es, que todo tiene o sea, entre el amor tiene una segunda cara y es el odio, ¿sí? Eh, Hay una idea también en relación a, por ejemplo, la caridad. Lacan dice que la caridad produce agresión en el otro. ¿Por qué? Pues, ¿cómo lo pienso yo? Porque el otro se puede sentir desvalorizado, disminuido, humillado, ¿sí? Entonces, ojo, que es exactamente qué es lo que está ahí detrás. Y yo creo que la única manera realmente de un analista poder mantener una posición analítica es algo que tiene que ver con su análisis y con todo el trabajo, la lectura de los libros, los seminarios, las discusiones como la que estamos haciendo. Bueno, vamos con una última pregunta para los tres y terminamos el encuentro. David Mira Vejel nos pregunta, me gustaría preguntarle a los tres, ¿qué postura tendrían ante la escucha analítica haciendo uso de medios virtuales? Con esta pregunta cerramos. No, yo creo que ya Esteban, se yo dieron quería... ideas alrededor de esto. Sí, yo quería hacer un apunte sobre, perdóname Gloria, sobre una situación que he escuchado o que he mirado en algunos debates y en algunas posturas de colegas, donde, y para retomar la pregunta de Alejandro Riascos y de David Mira, en el sentido de plantearnos, bueno, muchas veces hay personas, hay psicoanalistas que responden un psicoanálisis por medios virtuales no se puede hacer y tal vez lo responden de esa manera tajante y cuando se interroga sobre estas eh, argumentaciones se dice o se afirma, lo he escuchado en muchos, como digo, colegas, donde dicen que es que ahí no hay cuerpo o no se pone el cuerpo, ¿no? O hay que poner el cuerpo para desarrollar un análisis. Y a mí me parece importante que en primera instancia, cuando se afirma de esta manera, lo primero que es como si lo primero que se estableciera es que se confundiera la versión del cuerpo con una versión tal vez que aparece en la doxa o en la intuición común, con las diferentes interrogaciones y reflexiones que se han producido sobre el cuerpo, tanto por el lado de Freud como por el lado de Lacan. Es decir, cuando hay que pensar en el cuerpo en psicoanálisis, nosotros lo primero que tenemos que plantearnos es, bueno, ¿y de qué cuerpo estamos hablando? ¿Sí? Esa es la primera cuestión. Una de las segundas cuestiones que a mí me parece interesante que debemos empezar a discutir es que
si Lacan en RCI dice el cuerpo es lo imaginario, pero ¿qué consecuencias tiene eso? Porque no es solo repetir esa frase de Lacan donde decimos el cuerpo es lo imaginario, sino tal vez reflexionar sobre qué consecuencias hay en relación a eso, ¿sí? Y por otra parte, también me parece que es esclarecedor otro punto de interrogación, solamente estoy poniendo los puntos como para una discusión tal vez posterior, donde se establece donde Freud habla sobre el uso del diván y lo interesante que resulta su postura con respecto a la mirada, ¿sí? Y cómo esa mirada realmente se distingue de lo que es la vista, por eso Lacan en el Seminario 11 habla de una esquicia entre la mirada y el ojo y la mirada, precisamente porque habría que empezar a interrogar esos elementos que lleven a pensar eh, la diferencia que habría entre mirar y ser mirado, o ver y mirar, o ver y la mirada, y también traer a colación, no lo tengo aquí a la mano, pero ese pasaje esclarecedor de Lacan en el Seminario 19, donde empieza a interrogar esta postura de la confrontación de los cuerpos y cómo a partir de ahí se produce una escansión, ¿no? Son elementos simplemente que dejo como un ruido, como para que podamos tal vez reunirnos en una vez posterior y podamos discutirlo. Gracias. Bueno, vemos que Gloria tal vez que tuvo inconvenientes con la red, se le cayó, tampoco llegan los mensajes. No sé si Patricia quieres decir algo al respecto y damos por terminado el encuentro. Yo quiero agradecer al foro por esta invitación. Creo que hay muchas preguntas que lo que nos invitan es a seguir trabajando. Y había una pregunta ahora que han hecho en relación a lo traumático que no quiero dejar pendiente, y es que el trauma también, una cosa es el trauma del sujeto vivido en los momentos de su vida, lo que puede ser traumático, pero de todas maneras lo que está pasando es traumático, es obvio que sí, ¿sí? Pues era como algo, pero es importante poder desarrollar más. Yo creo que el tiempo se acabó. Yo dejo ahí, no sé si... Bueno, muchas gracias. Vemos que Gloria volvió. Hola Gloria, ¿cómo estás? Se te cayó la red. No te preocupes, ya estábamos por terminar. Ya tenemos 3 minuticos, si quieres agregar algo, pero por el momento yo me empiezo a despedir. Muchas gracias. Gracias a los ponentes por su interés, por querer trabajar con nosotros de esta forma, y muchas gracias a las personas que nos siguieron toda esta mañana. Seguiremos trabajando por esta vía. Efectivamente, el trabajo no se detiene. Las preguntas como tal no se responden, sino que abren más preguntas. Y bueno, nos seguiremos encontrando. Muchas gracias. ¿Listo? Chao. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Listo, chao. Chao. Gracias. Uh-huh.